la exclusividad de la bendición de Dios. Por el reverendo William Soto Santiago. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. El Señor Jesucristo nos muestra en diferentes parábolas cómo obtener la bendición de Dios. Dios ha colocado delante del ser humano la bendición y también la maldición para que el ser humano escoja, y Dios le recomienda al ser humano que escoja la bendición. Por ejemplo, aquí en el capítulo 21 de Jeremías, verso 8, dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. O sea que delante del ser humano está la vida y la muerte. Está el camino de vida y el camino de muerte. El camino de la muerte es ancho y la puerta del camino de la muerte es ancha también. Cristo dijo en San Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, son pocos los que hallan la vida eterna, porque son pocos los que hallan la puerta de la vida eterna, que es angosta, y la puerta es Cristo. En la parábola de las ovejas, Cristo nos habla que Él es el buen pastor, y también Él nos dice que Él es la puerta. Veamos aquí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, para que tengamos el cuadro claro aquí de dónde está y cómo recibimos la bendición de Dios. Capítulo 10 de San Juan dice, en el verso 9, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean, el que entra por esta puerta, que es Cristo, será salvo, obtendrá la salvación y la vida eterna. Cristo es la puerta. Ahora, esta puerta que es Cristo es la puerta de la dispensación de la gracia, y cuando hayan entrado por esa puerta hasta el último escogido de Dios, luego se cerrará esa puerta y nadie más podrá entrar por esa puerta. Mientras Cristo está en el cielo, en el trono de intercesión, está abierta la puerta estrecha y el camino angosto para que entren por esa puerta y caminen en Cristo, que es el camino y también Él es la puerta. Caminen hacia el cielo, caminen en el camino de la vida eterna como creyentes en Cristo, miembros del cuerpo místico de Jesucristo nuestro Salvador.
En San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois, dirá el Señor, a todos los que no entraron por esa puerta en el tiempo en que esa puerta estaba abierta, en que el tiempo de la misericordia de Dios estaba disponible para todo ser humano. Y eso es durante la dispensación de la gracia que se abrió plenamente el día de Pentecostés. Y cuando Cristo fue crucificado, allí se efectuó el sacrificio por el pecado en favor de todo ser humano, para todo ser humano entrar por la puerta angosta que es Cristo y caminar en el camino angosto que es Cristo, caminar como creyente en Cristo y así obtener la salvación y vida eterna, porque ese es el camino que lleva a la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Y ahora encontramos que Cristo ha colocado delante de todo ser humano la vida y la muerte. Vean, en el huerto del Edén también, Dios colocó delante del ser humano el árbol de la vida, que es Cristo. Y colocó también el árbol de la muerte, que es el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el maligno. Ahora, el ser humano fue colocado en el huerto del Edén para que allí él viviera y él, teniendo libre albedrío, eligiera que él deseaba. Por lo tanto, Dios le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. O sea, perdería el derecho a vivir eternamente en aquel cuerpo que tenía. Pero también colocó el árbol de la vida. Por lo tanto, el ser humano escogió el árbol de ciencia del bien y del mal y se hizo mortal. De ahí en adelante, el ser humano vino a ser mortal. La muerte entró por un hombre, Adán, a la raza humana, porque la paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos capítulo 13, verso 23. Por lo tanto, ven ustedes cómo entró la muerte a la raza humana. Ahora en Deuteronomio capítulo, vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20 dice, Dios hablando al pueblo hebreo y por consiguiente a todo ser humano, porque lo que Dios hizo y lo que Dios habló con el pueblo hebreo es figura de lo que Él haría con su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, y lo quería con cada ser humano. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Vean, Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios recomienda al ser humano que escoja la vida eterna, para que viva él y su descendencia, su familia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y ahora el secreto para vivir eternamente es escoger la vida eterna, y Cristo es la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto,
Cristo es el camino a Dios, no hay otro camino. Cristo es la puerta, no hay otra puerta por la cual entrar. Y Cristo es la vida eterna. Vean aquí en 1 de Juan capítulo 5 lo que nos dice con relación a Cristo. 1 de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No puede una persona conseguir la vida eterna a menos que no sea a través de Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Esta vida eterna está en Jesucristo. Toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador, ¿qué está haciendo? Está rechazando la vida eterna y está rechazando el derecho y oportunidad de vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Porque el reino de Jesucristo es el único reino eterno. El reino del maligno, el reino de las tinieblas será destruido, pero el reino de Cristo existirá por toda la eternidad. Desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se abrió el día de la expiación en el templo celestial. Por eso fue que Cristo, cuando murió y resucitó, no fue al templo terrenal a presentar su sangre en el lugar santísimo, sino que ascendió al cielo y presentó su sangre en el trono de intercesión en el cielo. Y mientras la sangre de Cristo esté en el trono de intercesión en el cielo, Él estará haciendo intercesión como sumo sacerdote y habrá misericordia para el ser humano. Pero cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, ya entonces no habrá sangre en el trono de Dios, en el trono de intercesión, y se convertirá ese trono en un trono de juicio. Y toda persona que no haya recibido a Cristo como su Salvador habrá perdido el derecho a la vida eterna. Y luego vendrá el juicio de la gran tribulación, donde millones de seres humanos morirán porque no recibieron a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué será de aquellos que recibieron a Cristo, fueron lavados con la sangre de Cristo, fueron bautizados en agua en su nombre y recibieron el Espíritu Santo? Pues esas personas obtuvieron el nuevo nacimiento, nacieron como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y esas personas, si murieron físicamente, serán resucitadas en cuerpos glorificados y eternos como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo joven como el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces todos seremos jóvenes, seremos inmortales, seremos personas glorificadas como Jesucristo, y seremos personas que nunca nos pondremos viejos. Por lo tanto, seremos en el reino de Cristo reyes y sacerdotes y jueces también, y reinaremos con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Pero antes iremos a una gran fiesta llamada la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Eso es la recepción de las bodas de Cristo con su iglesia, y esa recepción será en la casa de nuestro Padre Celestial, en el cielo, en la séptima dimensión, donde serán repartidos los galardones para los miembros de la iglesia de Jesucristo. Recuerden que en la fiesta de recepción, aunque dan regalos al novio, la que se lleva más regalos es la novia. Por lo tanto, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo recibirán grandes galardones en la gran cena de las bodas del Cordero. Estaremos recibiendo grandes bendiciones de Dios. Y ahora, la exclusividad de la bendición de Dios la tiene Jesucristo en y con su iglesia. Por lo tanto, hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador en medio de la iglesia del Señor Jesucristo.
para recibir la bendición de Dios. Él ha colocado delante del ser humano la bendición y la maldición, y recomienda escoger la bendición para que la persona pueda vivir eternamente en el reino de Dios. Escoge la bendición. Cristo tiene la exclusividad de la bendición de Dios y la imparte a todos los que lo reciben como su Salvador. Esa es la bendición que está en la iglesia del Señor Jesucristo. La exclusividad de la bendición. Y ahora, por cuanto la bendición tiene una exclusividad, la tiene Dios y la ha colocado en Cristo, y Cristo la ha colocado en su iglesia, es ahí donde Cristo imparte la bendición de la vida eterna al ser humano. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, ha recibido la bendición de Dios. Por lo tanto, ha recibido la bendición de Dios y ahora tiene algo exclusivo, la bendición de la vida eterna, lo cual ha recibido de Cristo nuestro Salvador. En ningún otro lugar y de ninguna otra persona, usted y yo, podemos recibir la bendición de la vida eterna. Porque la bendición de la vida eterna es exclusiva de Dios. Y Dios ha dado la exclusividad a Cristo. Y Cristo ha colocado esa exclusividad en su iglesia, para así impartir la bendición de la vida eterna a todo ser humano que lo recibe como su Salvador personal. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice Pedro, el día de Pentecostés, predicando su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas escucharon la predicación del Evangelio de Cristo a través de San Pedro lleno del Espíritu Santo, creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 también del libro de los Hechos, Pedro, hablando al concilio del Sanedrín, dice: sea notorio, capítulo 4, verso 10 en adelante, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Habían sanado a una persona en el nombre del Señor Jesucristo. Fue Cristo el que lo sanó, pero Pedro habló la palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vean, un hombre es la piedra angular, es la piedra no cortada de manos, ese es Jesucristo. Y fue reprobada por los líderes religiosos de aquel tiempo, que eran los edificadores espirituales, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación del alma, que es la bendición más grande que un ser humano puede tener, solamente es hallada
en un hombre, en Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre para salvación del alma de todo ser humano. Ese es el nombre para todo ser humano recibir la bendición de Dios, la bendición de la vida eterna. Jesucristo tiene la exclusividad de la bendición de Dios. Jesucristo tiene la exclusividad de la vida eterna. En Él tenemos nosotros la vida eterna. Todo ser humano está condenado a muerte. Está condenado a la segunda muerte. Por lo tanto, solamente una mirada de fe a Cristo, reconociendo que Cristo vino para morir por nosotros, Cristo vino para tomar nuestros pecados y en Él ser juzgados nuestros pecados. Por lo tanto, cuando miramos a Cristo, dando esa mirada de fe, creyendo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, nuestros pecados quedan transferidos a Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la paga del pecado nuestro fue cumplida en Cristo. La muerte, que es la paga del pecado, fue en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, ahora nosotros somos libres del pecado y libres de la segunda muerte. Y tenemos la bendición de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un asunto de creer en Cristo, de creer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y así como en el capítulo 23 de Levítico, los que creyendo afligían su alma, o sea, se lamentaban por haber pecado contra Dios y le pedían perdón a Dios, el día de la expiación quedaban perdonados, quedaban cubiertos con la sangre de la expiación y sus pecados quedaban cubiertos y Dios los miraba y no veía pecado en ellos y entonces no podía venir la muerte sobre ellos, sino que tenían entonces derecho a vivir un año más. Debían que hacer eso cada año, porque los sacrificios de animalitos no son perfectos, solamente son el tipo y figura del sacrificio de Cristo. Cuando vino el sacrificio de Cristo, ya se realizó el sacrificio perfecto. Por eso se hizo una sola vez el sacrificio de Cristo, el sacrificio por el pecado. Y la persona que lo recibe como su Salvador, afligiendo su alma por haber pecado contra Dios y pidiéndole perdón a Dios, obtiene el perdón de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo, limpiado de todo pecado, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita de la persona. Y queda la persona reconciliada, no por un año, sino para toda la eternidad. Queda reconciliado con Dios para vivir eternamente. Obtiene el don de la vida eterna, obtiene esa dádiva divina y por lo tanto esa persona quedó bajo la bendición de Dios. Tiene la bendición de Dios en su alma, tiene la salvación y vida eterna y vivirá con Cristo por toda la eternidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, el que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, sino que obtiene el perdón de sus pecados, es lavado por la sangre de Cristo de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene la bendición de la vida eterna, de la cual Jesucristo tiene la exclusividad. Nadie puede obtener la bendición de la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. Es como usted cuando desea comprar un producto, desea obtener un producto, pero no lo encuentra en las tiendas y lo ve
en algunos anuncios y usted dice, ese producto yo lo quiero conseguir, pero voy a las tiendas y no lo encuentro. Averigüe, porque alguien tiene que tener la exclusividad. Si busca quién tiene la exclusividad, va directamente a ese que tiene la exclusividad y ahí lo conseguirá. Y la vida eterna usted no la consigue en ningún lugar excepto en Jesucristo nuestro Salvador. Y Él está en medio de su iglesia. Por lo tanto, hay que buscar a Cristo en medio de su iglesia y recibirlo como nuestro Salvador. Él perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y así obtenemos la bendición de la vida eterna. Obtenemos algo exclusivo, que más nadie tiene ese producto, más nadie tiene vida eterna. Solamente Jesucristo, nuestro Salvador. En Jesucristo Dios ha colocado la vida eterna para ser distribuida a los seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Él es la vida eterna y en Él está la vida eterna para usted y para mí. Por lo tanto, la orden de Cristo, luego de resucitado, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa orden de Cristo es para que toda persona sepa cómo conseguir la vida eterna, y así reciban a Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen la vida eterna, obtienen la bendición de Dios, la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y ahora, ¿dónde están los que han recibido la bendición exclusiva de la vida eterna a través de Cristo? Aquí estamos, dándole gracias a Dios por haber obtenido la vida eterna, que es exclusiva de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo tiene la exclusividad de la vida eterna para impartirla a todos los que le reciben como su Salvador, y nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y ahora toda persona que ya ha recibido a Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Si muere físicamente, no tiene ningún problema. Cristo lo resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. De eso nos habla Cristo en San Juan capítulo 6, verso 39. Es importante saber estas cosas para que sepamos lo que tenemos que esperar de parte de Cristo. Capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, la persona creyente en Cristo, si muere o si ve que va a morir, tiene la esperanza de una resurrección en un cuerpo eterno. Pero si permanece viva hasta que los muertos en Cristo resucitan, tiene la esperanza de una transformación. Ahora vean, en San Juan capítulo 11, versos 25 al 26, dice Cristo, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, dice, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos a Cristo? ¿Crees esto? Sí, Señor,
Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Y para qué ha venido? Para darnos la bendición de la vida eterna, de la cual Él tiene la exclusividad. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo no tiene la vida eterna y no tiene la esperanza de una resurrección en un cuerpo eterno. La única esperanza que tiene es de morir e ir al infierno y luego ser juzgado en el juicio final y ser echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Pero eso nadie desea ser echado en el lago de fuego. Toda persona desea vivir eternamente y desea vivir en una condición mejor de la que vivimos en estos cuerpos mortales. Para eso tenemos que recibir el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual Cristo nos dará en su segunda venida. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador. Vean, en Filipenses capítulo 13, versos 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora nuestra ciudadanía es celestial porque hemos obtenido el nuevo nacimiento y cada persona tiene la ciudadanía del lugar donde ha nacido. De acuerdo al nacimiento natural que hemos tenido a través de nuestros padres terrenales, somos ciudadanos del país donde hemos nacido. Y al recibir el nuevo nacimiento, el cual es del cielo, somos ciudadanos del cielo. Tenemos esa ciudadanía celestial. Y por consiguiente tenemos todos los beneficios y que nos otorga la ciudadanía celestial. La bendición de Dios, la bendición de la vida eterna. Cristo transformará nuestros cuerpos en su segunda venida. A los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos. A nosotros los transformará y todos entonces tendremos vida eterna física también, al tener un cuerpo nuevo y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso sí, que todos nosotros queremos tener, porque en este cuerpo tenemos bastantes problemas. Y nos ponemos viejos, nos salen canas, arrugas, y después ya el cuerpo se va envejeciendo y muere. Pero Él ha prometido un nuevo cuerpo y ese es el que nosotros anhelamos y que sea pronto, antes de que nuestro cuerpo físico se acabe de poner viejo y vaya a morir. Por lo tanto, esperamos que pronto Él resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Eso será cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios, hasta que el último escogido de Dios haya recibido la bendición de la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, el cual tiene la exclusividad de la bendición de Dios, de la bendición de la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, el cual no tiene la esperanza de la vida eterna, en esta noche puede obtener la esperanza de la vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador y así tener paz en su alma, entrar al nuevo pacto de paz, ser cubierto con la sangre de Cristo, ser limpio de todo pecado y así estar dentro del pacto de paz, dentro del nuevo pacto, con la bendición de la vida eterna. Por lo tanto, se acostará en paz, se levantará en paz y si muere, pues no tiene ninguna preocupación porque va al cielo, al paraíso, a vivir hasta que Cristo lo resucite en un nuevo cuerpo. Pero si permanece vivo, hasta ese momento será transformado y tendrá el nuevo cuerpo y tendrá vida eterna en ese nuevo cuerpo que Él le dará, porque será un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado y joven para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo diremos: este era el cuerpo que yo deseaba. Por lo tanto, toda persona que en esta noche todavía no tiene la bendición de la vida eterna, que es la bendición de la cual Cristo tiene la exclusividad, en esta noche puede recibir a Cristo como su Salvador y Cristo le dará
la bendición de la vida eterna, porque Él es el que tiene la exclusividad de la bendición de la vida eterna.